Iglesia Maranatha, para las naciones. ¡Cristo viene! Les invito por favor para que, tomando las Santas Escrituras, la palabra de Dios, se sirvan a abrirla en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo número 26, versículos 36 al 45. El tema de esta noche es la agonía del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Ese es el tema de hoy. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Enseguida haremos una breve oración pidiéndole al Señor que Él nos ayude a comprender su palabra y que todos seamos edificados. Aleluya. La palabra de nuestro Dios dice así: Gloria a Cristo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo, y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hagamos una oración al Señor. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre santo de Cristo Jesús nuestro Salvador, estoy ante tu presencia para darte gracias porque me permites ser un portavoz de tu palabra, ser un mensajero de tu palabra. Señor, en que esta palabra llegue al corazón de los oyentes, que esta palabra traiga bendición, traiga paz, que esta palabra transforme el corazón de las personas, la vida de las personas quienes nos escuchan. En el nombre de Jesús me dejo en tus manos preciosas, y al saber, oh Dios, que tú me vas a ayudar, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, póngase cómodo y su corazón y su entendimiento debe estar en la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la agonía del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Después de que el Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén celebró
la última Pascua e instituyó la Santa Cena para la Iglesia del Señor. Terminando esto, dice la Escritura que el Señor adoró a Dios, cantaron el himno, dice la Escritura, y entonces partieron hacia el huerto del Getsemaní. Ahí en el huerto del Getsemaní, Jesucristo padeció, no físicamente, porque el sufrimiento de Cristo no fue un sufrimiento meramente físico, sino más bien fue una agonía de su alma y de su espíritu. Por supuesto que su cuerpo también sufrió, pero el sufrimiento mayor. Quiero hablarles un poco acerca de el lugar, hablando del huerto del Getsemaní. Quiero hablarles un poco del lugar. Primero, debo decirle que Getsemaní en arameo significa prensa de aceite. Por favor, recuerde esto bien, porque lo vamos a ver más adelante. Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní era o es un huerto o bosque de olivos ubicado al pie del Monte de los Olivos, que está justamente frente a la hermosa ciudad de Jerusalén. Probablemente el huerto del Getsemaní era una propiedad privada y se conjetura o se ha conjeturado que pertenecía a María, madre de Juan Marcos. Este era un lugar donde el Señor frecuentaba con sus discípulos. Era un lugar donde el Señor repetidas veces, continuamente estaba en ese huerto del Getsemaní. Ahí comenzó, hermanos, ahora en la última semana que él estuvo, un día antes de ser crucificado, ahí estuvo el Señor durante la noche, orando al Padre y experimentando la más terrible de las agonías, pues los poderes de las tinieblas estarían ahí atacando de una manera muy terrible la vida del Señor Jesucristo. Jesús dijo: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Justamente en aquella noche, los poderes de las tinieblas estaban ahí atacando el alma, la vida del Señor Jesucristo. Estaban causando un tormento, un sufrimiento, una agonía indecible. Déjeme decirle que actualmente se le sigue conociendo este lugar como el huerto del Getsemaní. Y le dije a usted que el huerto del Getsemaní se encuentra en la ladera del Monte de los Olivos, casi en la base del Monte de los Olivos, muy cerca del arroyo del Cedrón. Ahí se encuentra el Monte de los Olivos. Actualmente se hace decir que cuando las personas van a Tierra Santa, van a Jerusalén, visitar el Monte de los Olivos y el huerto del Getsemaní es una visita obligada. Por la gracia de Dios, en el año pasado, a mi esposa y a su servidor, Dios nos permitió la grandísima bendición de pisar Tierra Santa, de estar en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran Rey. Y tuvimos también la hermosa bendición de estar en el Monte de los Olivos,
donde el Señor pronunció el Sermón del Monte, donde inició su descenso en la entrada triunfal hacia Jerusalén y donde el Señor pasó en ese huerto la agonía más indecible que el hombre pueda imaginar. Hermanos, de verdad que pisar aquellos lugares donde el Señor estuvo es una experiencia hermosa y maravillosa. Así que en esta noche yo le invito que por la fe vayamos usted y yo al huerto del Getsemaní, pero antes de entrar ahí por la fe, quiero que usted escuche las palabras del príncipe de los predicadores llamado Charles Spurgeon. Este hombre de Dios, este príncipe de los predicadores y príncipe del evangelio, reflexionando sobre el huerto del Getsemaní, dijo estas palabras: hemos llegado así hasta la puerta del huerto del Getsemaní. Por tanto, entremos. Pero primero, quitémonos los zapatos como hizo Moisés cuando vio la zarza ardiendo con fuego que no se consumía. Ciertamente podemos decir con Jacob: cuán terrible es este lugar. Vamos a ir viendo algunos puntos importantes sobre el momento que el Señor Jesús estuvo ahí en Getsemaní. Número 1. Fíjese que el huerto del Getsemaní era un lugar donde el Señor solía ir para tener comunión con el Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, y que uno pudiera decir, Él tenía una relación directa con Dios, y uno pudiera pensar que Él no necesitaría de la oración. Pero Jesús nos enseñó la importancia de depender en todo tiempo de Dios, de su presencia, de su dirección, de su gracia, de su ayuda. Jesús no fue a orar como Dios, Él fue a orar como hombre, porque como hombre necesitaba la presencia del Padre, el auxilio del Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 39, podemos leer la palabra de Dios y dice: y saliendo, se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Ponga atención, dice que el Señor se fue al monte de las olivas como solía hacerlo. Es decir, Él frecuentaba ese lugar muy seguido, porque siempre estaba en comunión con el Padre. En San Juan 18, 1 y 2, dice la palabra de Dios así: como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Entonces el huerto de Getsemaní era un lugar donde el Señor Jesús solía estar con su Padre en oración. Hay un hermoso canto muy antiguo que habla justamente de la estancia del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Este bello canto dice: hay un jardín memorable y hermoso. Mire, este canto dice así: hay un jardín memorable y hermoso, donde flores
exhalan su olor. Donde el maestro pasaba las horas, respirando su dulce oración, al hermoso jardín, el jardín de oración, al hermoso jardín de oración. El Señor está allí y la puerta abre al hermoso jardín de oración. Mire, qué hermoso, qué maravilloso. Sí, el Señor Jesús solía estar en este huerto para mantener la comunión con su Padre, para hablar con su Padre. Déjeme decirle que el Señor Jesús siempre se refugió en la oración. La oración en la vida de Jesús fue un estilo de vida y no solo un recurso en necesidad. Las peores pruebas y las más grandes luchas de nuestra alma podemos librarlas cuando estamos a los pies de Jesús, cuando estamos en oración. No busquemos a Dios solo cuando tenemos problemas, solo cuando tenemos necesidad. No pensemos que la oración solo es un recurso, que es un recurso nada más cuando necesitamos. Nosotros tenemos que mantener una vida de intimidad con Dios, una vida de comunión diaria con Él, intensamente. Es justo cuando estamos en el momento del dolor, de la agonía, de la enfermedad, de la prueba, de la lucha, de la batalla, de la soledad, en que tenemos que ir a la presencia de Dios, postrarnos delante de Él y orar al Señor. Qué hermoso, hermanos, que Dios nos ha dejado el recurso hermoso, el recurso maravilloso de la oración. Jesús solía visitar con mucha frecuencia este lugar porque Él ahí oraba. Hermoso ejemplo tenemos del Señor. Algo más que podemos considerar en esta meditación de la palabra de Dios es lo siguiente. Quiero que leamos en los versículos del capítulo 26, los versículos 37 y 38. Por favor, San Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, la palabra de Dios dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, entonces mire, dice aquí la palabra de Dios que el Señor fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní, pero posteriormente el Señor tomó únicamente a 3 personas. ¿A quiénes? Dice: al apóstol San Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y luego añade: y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, quien sostenía una comunión íntima con el Padre y quien tenía la presencia del Padre, el auxilio del Padre, también como humano, necesitó de la compañía de alguien. Ahora, pongamos atención. Jesús no necesitó de la compañía de todos. Es cierto, hermanos, nosotros tenemos familia, tenemos hermanos en Cristo,
Pero a veces necesitamos de alguien que ore por nosotros, de alguien que nos diga: no tengas temor, confía en Dios, estoy orando por ti. Mire, dice que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mire, el Señor Jesús necesitó de la compañía muy cercana de 3 de sus discípulos. Esto nos enseña, hermanos, que en la vida no podemos caminar solos. Muchas personas dicen: yo no necesito a nadie, yo teniendo a Dios no me importan los demás. Eso no es cierto. Jesús demostró que como humano necesitaba la compañía, el apoyo espiritual, el apoyo moral de esos 3 discípulos que estaban ahí. Algunos le llaman a esto el círculo íntimo de Jesús. Las personas más cercanas. Como cristianos no podemos ser cristianos solitarios, no podemos ser cristianos aislados de los demás. Necesitamos que alguien nos apoye, que alguien ore por nosotros, que alguien nos dé ánimo, que alguien esté a nuestro lado humanamente. Jesús lo necesitó. Ahora, hay algo interesante. No dijo: ¿qué van a pensar si me ven que estoy triste, si me ven que estoy angustiado? ¿Qué van a pensar que soy débil? No. Jesús en ese momento, delante de sus discípulos, desnudó su alma, porque dice la palabra de Dios que Él comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera. Mire, Él no disimuló su sufrimiento. Repito, Él desnudó su alma delante de sus discípulos. Muchas veces, fíjense, muchas veces escondemos nuestro dolor, escondemos nuestro sufrimiento, porque tememos ser juzgados o ser criticados. Y muchas veces siempre aparecemos como superhombres. Muchas veces aparecemos como superhombres, como superpastores, como que nosotros no pasa nada, que en nuestra vida no pasa nada en absoluto. Pero, mis amados hermanos, tenemos que saber que somos débiles, que aún los que somos pastores a veces sufrimos, lloramos, nos desanimamos y que necesitamos que alguien ore por nosotros. Me acuerdo que en algún momento de mi vida yo me sentía tan vulnerable, tan necesitado, y fui con mi pastor. Y entonces yo me arrodillé delante de Dios y le dije a mi pastor: ore por mí. ¿Por qué? Porque nosotros, aún los pastores, necesitamos que alguien ore por nosotros. Cuando nosotros no somos capaces de decir lo que nos pasa, cuando no somos capaces de expresar nuestro sufrimiento, de verbalizar nuestro sufrimiento, entonces sufrimos en silencio. Pero cuando podemos abrir nuestro corazón con alguien, incluso podemos llorar delante de esa persona y decir lo que nos pasa, eso trae sanidad. Jesús verbalizó sus sentimientos, pues Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa frase, muy triste, significa totalmente entristecido, intensamente triste. Muchas veces escondemos nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Muchas veces queremos parecer delante de los demás como superhombres, supermujeres, superpastores. Pero no, mis amados hermanos, tenemos que darnos el permiso
de ser humanos. Tenemos que darnos el permiso de llorar. Tenemos que darnos el permiso de admitir que somos débiles, que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos el consuelo de Dios y que también necesitamos el apoyo moral de alguien. Algo más que aprendemos del Getsemaní. Quiero que leamos Mateo 26, versículos 39, 42 y 44. Por favor. Si estamos listos. Alabado sea el Señor. Cristo está con nosotros. A su nombre sea la gloria. San Mateo 26, versículos 39, 42 y 44. Si estamos listos, la palabra de Dios dice así: y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Siguiente versículo dice: otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y luego el 44 dice: y dejándolos, fuese de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Bueno, mire, algo que nosotros aprendemos de esto es la obediencia absoluta de Cristo a la voluntad del Padre. Jesús sabía exactamente lo que pronto le esperaba: el martirio, el sufrimiento, la crucifixión. Y entonces por eso oró al Señor diciendo estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Hermanos, no es fácil rendir nuestra voluntad a Dios. Muchas veces nos cuesta rendir nuestra voluntad a Dios. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Aún para el Señor Jesús no fue fácil. No fue fácil hacer la voluntad del Padre. Por eso le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Hermanos, pero posteriormente, después de otro momento, otra vez postrado en tierra, humillado delante del Padre, le dijo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Pero mire, hay una tercera vez en que Jesús tiene que ir delante del Padre y rendir su voluntad delante de Él. Hermanos, nosotros tenemos la tendencia natural de hacer nuestra propia voluntad. Tenemos la tendencia natural de seguir nuestros propios caminos. No es fácil someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El plan estaba trazado por el Padre. Jesús lo sabía, pero obviamente su naturaleza humana estaba batallando. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 7 al 9 lo siguiente. Mire cómo el Espíritu Santo describe lo que pasaba en la persona de Jesucristo en ese momento que estaba en el Getsemaní. Dice: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud a los que le obedecen. El Espíritu Santo revela algo aquí en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice: en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así que Jesús estuvo con gran clamor y lágrimas en ese momento, orando al que le podía librar de la muerte. Sin embargo, Él dijo siempre: hágase tu voluntad y no la mía. Que Dios nos ayude, porque cuántas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta obedecer puntualmente a Dios, pero Jesús nos enseña por medio de su palabra la importancia de ser obedientes a su voluntad. Y bueno, finalmente quiero decirles lo siguiente: el Señor Jesús en el huerto del Getsemaní fue sometido al más grande sufrimiento por usted y por mí. En San Lucas 22:44 dice la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Recuerda lo que le dije al inicio? Que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Por qué? Para extraer, déjeme decirle, para extraer el aceite de las aceitunas, del fruto del olivo. Las aceitunas tenían que ser prensadas, y una vez que eran prensadas se extraía de ahí el aceite. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, fue prensado por el dolor. Fue prensado por el dolor por ti y por mí. Ahí Jesús sufrió la agonía, y sufrió a tal grado que dice la Escritura que cuando Él estaba orando, su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Déjame decirte lo siguiente: aquí está el Señor con nosotros. Él nos ama a tal grado que fue a ese lugar a librar una batalla muy grande, a tal grado que de su rostro corrían gruesas gotas de sangre. Se dice que este fenómeno de poder sudar sangre únicamente sucede cuando una persona está expuesta a un gran dolor, a un gran sufrimiento interno, porque los pequeños vasos capilares subcutáneos se rompen, y entonces la sangre se mezcla con el sudor. Pero esto nos habla de una grande agonía, de un grande sufrimiento, todo por amor a ti y por amor a mí. Hoy tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tomar mi lugar, por tomar mi agonía, por tomar mi condenación. Gracias por amarme de esta manera. Yo te pregunto,
permanecerás indiferente ante tanta expresión de la misericordia de Dios. Permanecerás indiferente ante tanta muestra de amor. Yo te pido que ahí donde estás, le abras tu corazón al Señor, le rindas tu corazón a Cristo, le rindas tu corazón a Jesús. Ábrele tu corazón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Iglesia Maranata, para las naciones.